función de las diferentes mallas que nosotros tomemos. Solo que hay que ver en estas nuevas ecuaciones o en estas nuevas mallas, en estas supermallas, las corrientes que están afectando al sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora, por último, si yo en este caso, en lugar de tomar cualquiera de estas tres mallas principales o la malla externa, yo tomo una malla compuesta? Es decir, Lo que pasa, había menos ecuaciones, ¿no? Algo así. ¿Mande? Había menos incógnitas. Puede haber menos incógnitas o puede haber más incógnitas. Bueno, realmente más no, siempre lo máximo va a ser el número de corrientes. Pero, por ejemplo, ya solamente lo voy a hacer con una. Control C, déjenme lo edito. ¿Cuál es el camino que quieren que sigamos? El que está conformado por los nodos, por los dos rectángulos de arriba, el que está conformado por el rectángulo de la izquierda y el rectángulo de abajo, o el que está conformado por el rectángulo de la derecha y el rectángulo de abajo. ¿Cuál de esos tres caminos quieren que nosotros sigamos? ¿En la izquierda y abajo? ¿Izquierda y abajo? Muy bien. Entonces, el último camino que yo voy a tomar para hacer un análisis va a ser este de aquí, solo que lo voy a poner un poco más tenue para que se alcance a ver. Va a ser este de aquí. ¿Cómo lo pongo para que se alcance a ver? Aquí por un ladito. Aquí estamos. Lo bajamos un poco. Voy a tomar ese camino, después voy a bajar. Después voy a tomar hacia la derecha. Después voy a volver a bajar. Después voy a irme hacia la izquierda. Y voy a subir. ¿Queda claro qué camino voy a tomar en este caso? Para este último análisis. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a ver cómo quedan las ecuaciones para este otro camino. Y para que ustedes vean que pueden tener diferentes alternativas al plantear sus ecuaciones. Obviamente, como estamos en un sistema de tres corrientes, pues solamente necesitamos tres ecuaciones. Por lo tanto, solamente es necesario la aplicación de tres caminos. Entonces, en este caso, vemos que el camino principal pasa tanto por la resistencia de 2 ohms como la resistencia de 6 ohms que están siendo atravesadas de manera principal o de manera interna de mi camino por I1. ¿Ok? ¿Hay otra resistencia que sea atravesada por I1 que esté dentro de este margen? No, si te fijas, el camino que yo seleccioné no pasa por la de 8. El camino es... sí, por eso mismo, pasa por la de 2 y pasa por la de 6 que están interfiriendo. Hay uno, ¿ok? Entonces, 2 más 6, 8 y 1. Después, ¿por qué otra resistencia pasa? Por la de 10. Y por la de 10 nos observamos que está atravesando la corriente interna I3. Por lo tanto, más 10 y 3. Las corrientes que sean internas al camino van a ser positivas. Las corrientes que sean externas al camino van a ser negativas. Por lo tanto, en este camino, ¿cuántas resistencias hay a las cuales le está circulando una corriente externa? 2. 2, la de 10 y la de 6. Y ambas resistencias las está recorriendo I2. Por lo tanto, 10 más 6, 16. 16. Entonces nos quedaría menos 16 y 2. ¿Me explico por qué? Recuerden, las resistencias que sean atravesadas por corrientes internas son positivas.
Las resistencias que estén siendo atravesadas por corrientes externas son negativas. ¿Sale? En este caso, la de 10 y la de 6 estaban siendo atravesadas por I2, pero como I2 es externa a mi camino principal, tiene que ser negativa. ¿Sale? Y ahora sí, ya nada más verificamos las fuentes de voltaje que están en este camino. Comenzamos por la de 16, por donde lo estamos atravesando. Por el negativo, menos 16 volts. Después la de 18, por el positivo, por el negativo. Por el negativo, menos 18 volts. Y por último, para terminar nuestro camino, la de 12 volts, por donde le estamos atravesando. Negativo. Por el negativo. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Reacomodando un poco la ecuación, nos va a quedar 8 y 1 menos 16 y 2 más 10 y 3 menos 18 y menos 12 menos 30 menos 16 menos 46. Rodri, no podíamos aplicar el tip que nos había dado, ¿Cuál? el de la malla principal y eso. Por eso recuerda que la malla principal está conformada tanto por la corriente I1 como por la corriente I3. Por eso donde aparece I1 son positivas y por donde aparece I3 también es positiva. Ya. Recuerda que ese análisis ya lo hicimos cuando las mallas eran las más simples. Sí. ¿Sale? Ajá. Pero estamos viendo que también se puede aplicar a mallas más complejas. En este caso, todas eran positivas porque recuerda que tanto I1 como I2 como I3 estaban dentro de nuestro camino principal, que era toda la periferia. Y el mismo sentido también. Así es, y el mismo sentido. Por lo tanto, aquí todas las, donde aparecen las corrientes son positivas. I1 es positiva, I2 es positiva, y como I3 no atraviesa ninguna resistencia en la periferia, es 0, pero también sería positiva. ¿Ok? Y en esa parte, pues al final I1 e I3 van a ser positivas porque están dentro de la periferia de nuestro análisis, e I2 va a ser negativa porque está fuera. Y analizamos las resistencias que está atravesando nuestro circuito. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría 8 y 1 menos 16 y 2 más 10 y 3 igual a 46. ¿Sale? ¿Dudas planteando ecuaciones? No, Rodri. Muy bien, y entonces ahora sí voy a agrupar las ecuaciones. Ecuaciones obtenidas. Me voy a ir desde el principio, las voy a poner las 5 que nosotros obtuvimos. La primera es esta de aquí. Le pueden poner ustedes malla 1, malla 2, malla 3, etcétera, para identificarlas. Yo en este caso simplemente voy a poner las ecuaciones obtenidas. Esta fue la primera que obtuvimos. Después, esta fue la segunda que obtuvimos con la malla azul. Después, la de la malla verde es esta de aquí. La de la malla externa es esta de aquí. Y por último, la de la malla izquierda superior y rectángulo inferior es esta de aquí. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 5, ¿Cuántas incógnitas? 3. ¿Se puede resolver el sistema? Sí. Sí, solo que aquí solamente necesitamos 3 ecuaciones. Y lo voy a resolver utilizando combinaciones de ellas para que vean que da exactamente lo mismo qué camino se planteen. Primero, ¿con qué 3 ecuaciones quieren que lo resolvamos?
¿Con qué ecuación? Yo lo hice con las 3 primeras. ¿Ok? ¿Alguien más? Vamos a hacer solo 2 resultados. Lo hacemos primero con las 3 primeras. Sí, Rodri. Wow, me encanta que están bien participativos todos. Muy bien, entonces solo déjenme, las hago todas hacia la izquierda. Control. Ya Oye, está. Rodri, ¡Ande! ¿puedo esperar tantito? Es que tocaron mi puerta y estoy solo. Ay. Corre. Deja el micrófono encendido, bro. ¿Para qué? Ah, sí, por si gritas o algo. Imagínense qué miedo. Muy bien, lo único que voy a hacer en la ecuación 4, pues va a ser agregar el I3 que no existe. Y cuando algo no existe, pues simplemente lo agregamos como un 0. Y le voy a quitar espacios para que sea bonito. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener las 5 ecuaciones. Y la primera, resultados obtenidos para las ecuaciones, como dijeron, 1, 2 y 3. Va a ser nuestro primer trío de ecuaciones. ¿Cuál quieren que sea nuestro segundo trío de ecuaciones? ¿3, 4 y 5? 3, 4 y 5. Sale. Como a mí realmente lo que me importa es que sepan plantear las ecuaciones y sepan resolver los circuitos, no me voy a poner fresa con el método de resolución de ecuaciones que ustedes quieran implementar. Ya sea que programen un método en C, que utilicen MATLAB o que utilicen lo que sea, el objetivo es encontrar estos 3 valores. Yo, por ejemplo, voy a utilizar una calculadora en línea que me permita calcular los diferentes sistemas de ecuaciones. ¿Ya regresó Kevin? Sí, aquí estoy, Rodri. Vale. ¿O quién fue el que dijo que iba a ir a ver a quién tocaba la puerta? Fui yo. Ok. Entonces vamos a utilizar 1, 2 y 3. Para ello, recuerden los coeficientes 16, menos 6, menos 8 y 28. Calculadora online. Lo hacemos para acá. Y directamente 16, menos 6, menos 8 y 28. La siguiente, menos 6, 20, menos 10, Menos 30. menos 30. Y por último, la siguiente, menos 8, menos 10, 18 y 18. Corroboramos que todos los coeficientes sean Rodri, correctos. voy a salir otra vez tantito, espera. Perdón. ¿Ok? Y le ponemos en resolver. Menos 16, menos 6, menos 8, 28, bla, 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 18. Y con estas 3 ecuaciones obtenemos que x1 es igual. ¿Qué pasó, Juan? Ah, pensé que estaba levantando la mano. Dije, ah, caray, Juan. Entonces obtenemos que calculador online. Obtenemos que x1, o en este caso y1, es igual a 700 entre 159, ¿cuánto es? 4.402. Bueno, 4.402 amperes. No, 286 entre 159, 1 punto y cacho, ¿no? 1.798. 198 amperes. ¿E I3? 3.955. ¿Cuánto, perdón? 3.955. 25 amperes. ¿Sale? Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con las ecuaciones 3, 4 y 5. Vamos a ver si da lo mismo o si tenemos diferentes valores. Vamos a comenzar. Menos 8
menos 10, 18, 18. 2, 4, 0, 16. 8 menos 16, 10 y 46. ¿Funciona o no funciona? Sí, sí. Redoble de tambores, por favor. Trr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 r
Y nos da, efectivamente, 700 sobre 159, 286 sobre 159 y 629 sobre 159. Si su compañero no me deja mentir, son exactamente los mismos valores. Sí, sí, sí. Así es, incluso ya para terminar, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo utilizaba las ecuaciones 1, 3 y 5? Nada, lo mismo. Va a dar exactamente lo mismo, por lo que ustedes no tienen que preocuparse por qué mallas estén utilizando, ¿me explico? Vamos a ver. Entonces, 16 menos 6 menos 8 y 28. Menos 6, 20, menos 10 y menos 30. Ah, perdón, menos 8 estaba haciendo la 2. ¿Por qué no me dicen? Yo bien emocionado. Menos 8, menos 10, 18 y 18. Y con la 5, 8 menos 16, 10 y 46. Le ponemos resolver. Vemos que se actualizan nuestras ecuaciones. Y si bajamos, ¿qué dice? Dice que el sistema nos dice que el sistema tiene múltiples soluciones. ¿A qué creen que se deba eso? ¿Recuerdan cuando un sistema tenía múltiples soluciones? No. Cuando un sistema tiene múltiples soluciones, significa que una ecuación es un múltiplo de otra. O sea que prácticamente tenemos dos ecuaciones repetidas con los coeficientes. Entonces es por ello que ahí solamente tendremos que tener un poco de cuidado al momento de resolver. Si nos sale ese caso donde el sistema tiene múltiples soluciones, significa que una de nuestras tres ecuaciones no es linealmente independiente con las otras dos. ¿Sale? Déjenme ver si encuentro cuál es la que... ¿Cómo lo sabemos? Ah, cuando resuelvan... Sí, pero Sí, ¿cómo pues. sabemos cuál es la que no es múltiple? ¿Mande? ¿Cómo sabemos la que no es múltiple? Cuando, por ejemplo, si están haciendo el método de sustitución, va a llegar un Ajá. momento en que dos ecuaciones sean exactamente iguales. Mm. Por ejemplo, aquí, después de eliminar una variable, quedó que ambas eran menos 13 más 14 más 32, igual a 32, menos 13 más 14 igual a 32, y entonces esto va a hacer que el sistema se porte inconsistente y terminemos eliminando una ecuación. ¿Sale? Aquí a simple vista, ¿no se ve alguna que sea múltiplo? Menos 8, 18... De 18, ¿no? 18 y 18, 36. No, a simple vista no se vería que fueran múltiplos. ¿O sí? Bueno, como sea, entonces en ese punto, si nosotros escogemos otras dos ecuaciones al azar, vamos a ver si el sistema se comporta de manera inestable o no. Por lo regular, la mayoría de las veces es poco probable
que se encuentren con la situación de que dos ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Me explico? O sea, puede pasar, pero para eso podemos plantear más ecuaciones. Ya para terminar, voy a probar con la ecuación 2, 3 y 4 para ver si también se puede resolver. ¿Sale? Menos 6, 20, menos 10, menos 30, menos 8, menos 10, 18 y 18, y 2, 4, 0, 16. Observamos que en este caso nos da exactamente el mismo resultado y ya no tenemos ninguna ecuación linealmente dependiente. ¿Sale? ¿Dudas con esa parte? Muy bien, entonces, en teoría, podemos utilizar cualquier malla para generar una ecuación, pero en algunas ocasiones vamos a obtener ecuaciones linealmente dependientes que van a hacer que nuestro sistema se vuelva infinito, nuestro sistema de posibilidades de resoluciones. Es por ello que vamos a necesitar sustituir una de esas ecuaciones para poder resolver nuestro sistema. ¿Sale? ¿Sale? ¿Me explico en esa parte? Sí, Rodri. ¿Dudas con mallas? Todo bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya para terminar nos pidieran calcular la potencia en la resistencia de 6 ohms? La corriente que circula por esa malla va a ser la misma, ¿no? Determinar la potencia que consume la resistencia de 6 ohms. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo encontramos la potencia en la resistencia de 6 ohms? Corriente al cuadrado por resistencia, ¿no? Corriente al cuadrado por resistencia. ¿Qué corriente? ¿No sería I2 menos I1? Aquí va a depender de las corrientes. Yo siempre le recomiendo que cuando calculemos la potencia y veamos que las dos corrientes están en el mismo sentido, o sea, están en sentido horario o en sentido antihorario, las corrientes siempre se van a restar. Por lo que mi recomendación es que siempre pongan la corriente más grande primero y la corriente más pequeña después. Eso va a hacer que nos dé la polaridad correcta de la resistencia. ¿Me explico? Ajá. Es decir, ¿cuál es más grande, I1 o I2? Lo observamos. En los resultados, I1 es de 4, I2 es de 1. Por lo tanto, ¿cuál corriente va a ganar, I1 o I2? I1. I1, eso significa que como I1 es más grande, la polaridad que se le va a quedar a la resistencia de 6 ohms va a ser de más, menos. ¿Ok? Eso va a hacer que nosotros cuando hagamos el análisis en esa resistencia, pues nos va a quedar que la corriente en la resistencia de 6 ohms va a ser igual a la corriente I1 menos la corriente I2. ¿A cuánto es igual la corriente I1? 4 puntos y algo. 4.402 amperes. ¿A qué es igual la corriente 2? 1.798 amperes. ¿Cuánto nos da esa resta? 2.604. 2.604 amperes. Y una vez que ya tenemos la corriente, pues vamos a ver que la potencia en la resistencia de 6 ohms, pues simplemente va a ser igual a la corriente en la resistencia de 6 ohms al cuadrado por la resistencia. Al cuadrado por la resistencia. ¿Sale? Y pues eso va a ser igual a 2.604 al cuadrado, que multiplica a 6. ¿Cuánto nos va a dar?
Rodrigo me dio uno de 1931, pero no es mucho. No, tiene que ser menos. 2 al cuadrado es como A ver, 5. 5 y cachito. Por 6 debería ser como 30 y tantos. más 40.68. No sé ver los demás. ¿No? Sí, es real. Déjenme el hago. 2.604 por 2.604 Rodrigo, sí es lo por 6. que dijo Pepín. 40.68. Muy bien. Y entonces de esa manera, pues nosotros podemos calcular la potencia que consume cada una de las resistencias. La ventaja, por ejemplo, para las resistencias donde solo las atraviesa una corriente, pues es mucho más sencillo. Porque la corriente, por ejemplo, de la de 2 ohms, ¿cuánto es? Y 1. La corriente de la de 4 ohms. Y 2. La corriente de la de 10 ohms. Y 3 de I2. Y 3 menos I2. Bueno, aquí sería ver cuál es más grande, si I3 o I2. Efectivamente, I3 es más grande, entonces sería I3 menos I2. Y la corriente de 8 ohms, I1 menos I3, porque I1 es más grande. ¿Sale? ¿Y cómo calculamos el voltaje? Pues recuerden que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Es exactamente igual. Si nosotros quisiéramos hacerlo con la fórmula de potencia es igual a corriente por voltaje, pues basta con que nosotros encontremos el voltaje. Voltaje en la resistencia de... Voltaje en la resistencia de 6 ohms, pues va a ser igual a la corriente en la resistencia, para la próxima les pongo nombres, de 6 ohms por la resistencia de 6 ohms. Esto va a ser igual a 2.604 amperes, que multiplica a 6 ohms. ¿Y eso cuánto nos da? 2 por 6, 12, 6 por 6, 36, 15 punto 6 por 4, 4, 8, 624. ¿mande? No, sígale. 624. ¿224 qué? 624. Sí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ya tendríamos voltaje, ya tendríamos corriente, y pues básicamente multiplicamos 2.6 por 15.6, 40.6. ¿Dudas con el problemita? ¿Dudas con este tipo de problemas? ¿Todo bien, Rodrigo? ¿Ya saben plantear ecuaciones y todo? Más o menos. Les dejo uno para hacer Más o aquí menos, con más o tareas menos. normales. No. Uno ya después lo resolvemos entre todos como la otra vez. Por eso les dejo Sí. uno, lo intentan ahorita y ya después planteamos las dudas, ¿va? Sale. Muy bien. Déjenme borrar esto. Y añado uno. Ya va a empezar la final. ¿Qué final? Venga, bien. Tigres. El ejercicio que voy a poner es para hacerlo aquí, obviamente aquí lo vamos a resolver. Y los dos de tarea, y los que les voy a dejar, pues van a ser de tarea, ¿va? Pero en este traten de sacar todas sus dudas. Entonces, simplemente es encontrar la potencia de la resistencia marcada en el siguiente circuito. Déjenme lo encuentro. ¿Dónde lo tenía?
Aquí no tiene nada. Este no era. Ya lo encontré. Ojo, traten de plantearlo con leyes de Kirchhoff para que se vayan acostumbrando, porque sé que, por ejemplo, este ejercicio se puede resolver reduciendo resistencias. Pero lo que me interesa, pues, es que prácticamente vayan acostumbrándose a plantear ecuaciones y a plantear corrientes y a plantear todo. ¿Ok? Rodri. Entonces, por lo regular, la potencia la vamos a dejar sin signo, ya que una potencia, el signo de la potencia realmente indica si se absorbe o se está suministrando. Y pues, no, creo que igual no le afectaría a la resistencia. Creo que hacerlo con corriente o voltaje, sí, le quita el signo, así que no hay problema. El elevarlo al cuadrado, todo está bien, olviden lo que dije. Entonces, simplemente se necesita encontrar la potencia en la resistencia marcada, es decir, en R5. ¿Dudas con lo que se va a hacer? Pero ¿dónde está el circuito? Ah, caray, no, ya está, perdón. Listo. Yay. Como les digo, el circuito es sencillo, no quiero matarlos, complicarles la existencia. Simplemente quiero que vayan planteando ya las ecuaciones y que las sepan de memoria prácticamente aplicar. Leyes de Kirchhoff, ¿va? Entonces, ¿no lo hacemos reduciendo Sí, traten de no hacerlo reduciendo resistencias. sales? 625 watts de potencia. Muy bien. ¿Alguien más tiene un valor diferente? ¿O alguien más tiene el mismo valor que Jesús? ¿Alguien? ¿Todos los demás no lo hicieron? El mismo valor. ¿El mismo valor? Muy bien. Eduardo agrega el mismo valor. ¿Quién más? A mí me dio de 0.01929, Rodri. Muy bien. 0.019 watts. Sí. Nos agrega un nuevo contendiente. A mí también me dio eso, Rodri. Emerson. Sustenta la opinión de SIG. ¿Alguien más? Yo lo mismo que Dordín y Pepín. Jared se une al equipo SIG. Jared. ¿Alguien más? A mí me salió igual que la de Pepín y Eduardo también. ¡Oh! Miguel se une al bando de Eduardo. Eso es Miguel. Ey, ¿se me escucha? ¿Quién más? A mí también me dio 0.0625. Kevin traicionando a sus compas y se va con Eduardo. Pero es que a mí me dio eso. La traición, la decepción, hermano. ¿Quién más? Mi Judas fue así. Listo, vamos a plantearlo y a resolverlo y ver dónde pudo haber alguno de los errores. ¿Sale? Ya no me voy a dejar voy a cerrar la sesión, la voy a volver a abrir para resolverlo y continuar. ¿Sale? Ya que queda menos de un minuto. En este caso, pues voy a llamarles I1, I2 e I3. Y recordemos que voy a aplicar el análisis que les mencioné, que mientras la malla fuera interna, iba a ser positiva la corriente. Si la corriente estaba externa, pues iba a ser negativa. Tenemos I1, I2, I3. Y las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. Para la primera malla, vemos que las resistencias son 4, 4 y 8. Por lo tanto, nos da 16 I1. Menos las resistencias que se comparten, en este caso son la de 8 y la de 4 con I2. Menos 12 I2. Y por último, estamos entrando por la terminal negativa de la fuente de voltaje. Por lo tanto, nos quedaría menos 5 volts igual a 0. Reacomodando un poco esto, pues nos quedaría 16 I1 menos 12 I2 menos o más 0 I3 igual a 5 volts. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación.
En este caso vemos que la malla tiene la resistencia de 8, la de 4, la de 10 y la de 4, dándonos 4 más 4, 8, más 8, 16, más 10, 26. 26 por la corriente de esa malla, que es I2, menos las que se comparten estas 12 ohms con la I1, menos 12 I1, y comparten esta de 4 con I3, menos 4 I3. Como no hay ninguna fuente de voltaje, pues aquí automáticamente es igual a 0. La reacomodamos un poco, nos va a quedar menos 12 I1 más 26 I2 menos 4 I3 igual a 0. Y por último, la otra ecuación. Nosotros observamos que las resistencias que están en esta última malla, donde está I3, pues son dos resistencias de 4 ohms. 4 más 4, 8 I3, menos todas las que se comparten. En este caso solo se comparte la de 4 ohms. Menos 4 I2, porque se comparte solo con I2. Y esto pues va a ser igual a 0 debido a que no tenemos ninguna otra ecuación. Si nosotros la reacomodamos, nos va a quedar 0 y 1, porque no existe, menos 4 y 2, más 8 y 3, igual a 0. ¿Dudas con el planteo de ecuaciones? ¿Todo bien? Así es. Es todas las resistencias que están en esta última malla. Muy bien. De esa manera, pues nosotros ya podemos pasar nuestra calculadora de ecuaciones para encontrar las diferentes corrientes. Por lo tanto, me voy a ir a la calculadora de ecuaciones. Infomerciales no. Calculadora online. Voy a borrar un poco esto que me está molestando, lo de las corrientes. Solamente es para tenerlas de referencia. Y pues voy a cambiar un poco para acá. Vamos a compartir, que estamos compartiendo la pantalla. Y ahora sí, en mi calculadora de ecuaciones, como les digo, ustedes lo pueden hacer a manual, no hay problema. Pues vamos a pasar los coeficientes de mis tres ecuaciones. Nos queda 16, menos 12, menos 5, 16, menos 12, 0 y 5. Para la segunda ecuación, menos 12, 26, menos 4, 0. Y para la última, 0, menos 4, 8, 0. ¿Correcto? Ponemos resolver el sistema de ecuaciones y al final nos da que las corrientes son I1, 0.5 amperes, I2, 0.25 amperes e I3, 0.125 amperes. ¿Sale? Punto 5, punto 25 y punto 125. Entonces, resolviendo el sistema obtenemos I1 igual a 0.5, I2 igual a 0.125, no, 0.25. Sí, ¿verdad? Y por último, I3 igual a 0.125 amperes. Voy a verificarlo. 0.5, 0.25 y 0.125. Correcto. Ahora, ¿cuál es la corriente que está atravesando la resistencia 5? Aquí, si queremos ser prácticos con el signo que tiene la resistencia, que no es obligatorio, recuerden que la potencia siempre va a ser positiva, pues nosotros vemos que la corriente I3 es la que pasa de abajo hacia arriba, y la corriente I2 es la que pasa de arriba hacia abajo. Como I3 es el positivo e I2 es el negativo, pues va a ser I3 menos I2, ¿ok? Aquí ahorita vamos a ver que realmente no importa esto, ya que siempre se van a restar las dos corrientes. Al menos para la potencia. Para determinar voltajes, sí importa. Por lo tanto,
tenemos que la corriente en la resistencia 5, pues va a ser igual a I3 menos I2. Eso va a ser igual a 0.125 amperes menos 0.25 amperes. ¿Cuánto nos daba esto? Menos 0.125 amperes. ¿Ok? Y pues una vez teniendo esto, ya sabemos que la potencia de R5, pues básicamente es corriente de R5 al cuadrado ¿qué? ¿Por qué no se hizo al cuadrado? ¿Qué? Rodri, no nos había dicho que tomáramos la más grande primero y después la otra. No importa, ahorita vas a ver que da exactamente lo mismo, ¿va? Sí, por el cuadrado. En este caso, como les digo, a la potencia no le va a afectar si tomamos la más grande o la más pequeña, al final nos va a dar positiva. Pero aquí yo ya me quiero ir acostumbrando, por ejemplo, a que si está el más y el menos, pues tomemos la positiva, la que entra por el más, cuando nos lo indique el problema. ¿Me explico? Sí. En este caso, como sí nos indicaban una polaridad, pues es bueno comenzar a considerarlo. En potencia no afecta, en voltaje sí va a afectar. Muy bien, y entonces aquí ya simplemente lo multiplicamos por la resistencia que es de 4 ohms. Perdón, por R5. Esto va a ser igual a menos 0.125 amperes al cuadrado, que multiplica a 4 ohms. Menos 0.125 al cuadrado, pues obviamente el menos se va a eliminar. Por lo tanto, nos va a quedar un valor positivo. Me voy de nuevo a internet y le pregunto cuál es el resultado de multiplicar menos 0.125 al cuadrado, que esto multiplica a 4 ohms. Y nos da 0.0625 watts. ¿Sale? ¿Qué fue lo que nos dijo Pepín, Eduardo y Miguel y Kevin? ¿Sí? ¿Vieron en algún punto donde hayan tomado algún signo erróneo? Sí, se me olvidó sumarle un 4 en la ecuación de la segunda. Ok, entonces se fija, pues no es nada del otro mundo. ¿Dudas con esta parte? ¿Ya son expertos haciendo este tipo de problemas? Guiño, guiño. No. No importa, para eso va a ser la tarea para que lo refuercen, ¿sale? Podemos hacer más ejercicios si ustedes no se tardan tanto. ¿Dudas entonces con esta parte ya de plantear ecuaciones? Tenemos mucha tarea. ¿Mande? Hay mucha tarea. ¿De qué? Todas las materias. No es cierto. En las otras materias ni siquiera les he dejado tarea, así que ya son 2 menos. No, sí, ya nos dejó en TT. Ah, cierto, ya me acordé. No importa más. Exacto. Ni llevamos historia. Listo. ¿Dudas con este problema? ¿No? Excelente. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son las leyes de corrientes de Kirchhoff. Kirchhoff. Creo que era doble H y doble F. Muy bien, si se fijan en este último problema, lo que estuvimos haciendo, o prácticamente lo que hacemos, es sumar voltajes. ¿Sale? Y al sumar voltajes, obtenemos corrientes. ¿Qué creen que se haga al analizar leyes, la ley de corrientes de Kirchhoff?
Ahora era con voltajes, ¿no? Sumamos corrientes para encontrar voltajes. ¿Sale? Y entonces las leyes de Kirchhoff para corrientes, por lo regular, se van a basar en el hecho de que nosotros vamos a buscar un nodo común para el circuito y en ese nodo vamos a estar haciendo la referencia a todos los demás nodos del mismo circuito. Recordando que obviamente si tenemos fuentes de voltaje, pues va a ser mucho más sencillo determinar el voltaje en esa fuente, porque pues básicamente vamos a tener ya un punto de referencia. ¿Sale? Déjenme ver un circuito para no hacerlo y que sea mucho más sencillo. Este de aquí. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito de este estilo, por lo regular vamos a tener un nodo de referencia donde lo que midamos con respecto a ese nodo siempre va a ser un voltaje específico. Es decir, aquí es como si nosotros tuviéramos 0. ¿Cómo obtenemos un voltaje entre dos puntos? Pues básicamente es la diferencia del voltaje en el punto A y el voltaje en el punto B. Si nosotros obtenemos 4 volts, significa que en el punto A hay 4 volts más que en el punto B. ¿Me explico? Por ejemplo, si en este caso, en el nodo verde, nosotros tuviéramos un voltaje de 10 volts y en el nodo azul tuviéramos un voltaje de 3 volts, ¿cuánto voltaje estaría entre la resistencia superior? Si el verde es un voltaje de 10 volts y el azul es un voltaje de 3 volts, ¿a cuánto voltaje estaríamos sometiendo la resistencia del centro? Pero no está poniendo el circuito, sí. Ah, caray, está listo. No, Rodri. Ah, ya. Si el voltaje verde es de 10 y el voltaje azul es de 3, perdón, ¿cuál es el voltaje al que estaría sometida la resistencia del centro? 17. 3. No sé. ¿3 o 17? Sería 3, ¿no? La diferencia. Serían 3, ya que ambos voltajes, en este caso, lo estamos representando como más y más. Eso significa que una fuente está intentando empujar los electrones de izquierda a derecha y la otra fuente está tratando de empujar los electrones de derecha a izquierda. Por lo tanto, si a la izquierda tenemos 10 y a la derecha tenemos 3, ¿cómo va a quedar nuestro formato final? Pues que aquí nosotros vamos a tener más o menos 7 voltios. Porque va a ser el voltaje B1 que entre en la posición más y el voltaje B2 que entre en la terminal menos. Si nosotros cambiamos nuestros sistemas de referencia y ahora lo ponemos más menos, como el voltaje B1 está entrando por la terminal negativa de nuestra resistencia, pues ahora tendríamos menos 10 volts más 3 volts. Por lo tanto, aquí tendríamos menos 7 volts cuando estamos midiendo de forma contraria. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, Rodri. Muy bien. Entonces, ahora con Kirchhoff, lo que vamos a conocer por lo regular van a ser las corrientes, o vamos a tratar de encontrar las corrientes a partir de los diferentes voltajes presentes en cada uno de los nodos. ¿Ok? Ejemplo, vamos a ver un circuito sencillo, no tan complejo. Está complejo. No está tan complejo, pero van a morir. Si no está tan complejo. Vamos a morir en la raya. Muy bien. Entonces vamos a hacer el mismo circuito que hicimos previamente, pero ahora lo vamos a hacer con leyes de corrientes.
¿Ok? ¿Cómo se analiza el circuito? Déjenme, le borro esa pequeña partecita. El más y menos. Ya después lo analizamos con más y menos. Aquí. Voy a bajar. Voy a pegarlo aquí así. Y simplemente voy a borrar el más y el menos. Muy bien, entonces, resolver el siguiente circuito utilizando ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta para resolver la ley de corrientes de Kirchhoff? Pues es establecer un nodo de referencia sobre el cual vamos a hacer todas nuestras mediciones. En este caso, por lo regular, se recomienda el nodo donde haya más conexiones. En este circuito, ¿cuál sería nuestro nodo ideal para tomarlo de referencia? El que está en medio de 4 ohm y 10 ohms. ¿Aquí? ¿O acá? Ahí, ¿Aquí? ¿Cuántos elementos hay conectados a este nodo? en 3. ¿Cuántos elementos hay conectados al nodo inferior? 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Entonces, por ende, nos convendría mejor tomar como referencia el nodo inferior. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a tener nuestro nodo inferior como referencia. Se elige un nodo del circuito para que sea nuestro voltaje de referencia. Es preferible que se elija un nodo, el nodo, con la mayor cantidad de componentes conectados. Ojo, esto es una recomendación, no es obligatorio que ustedes lo hagan de esa manera. ¿Sale? Entonces yo voy a dibujar la Tierra en la parte inferior debido a que ahí fue donde yo seleccioné mi referencia. Pero dibujando, ¿eh? Listo. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestro nodo de referencia, ahora sí vamos a comenzar a plantear nuestros nodos donde vamos a analizar el circuito. Por ejemplo, nosotros tenemos un nodo donde se unen la resistencia de 4 ohms con la fuente de voltaje de 5 volts. Tenemos un nodo 2 donde se unen la de 4, la de 10 y la de 2. Tenemos un nodo donde se unen la de R2 y R3. Y otro nodo donde se unen R4, R5 y RA. Les vamos a poner nombre a cada uno de esos nodos. Identificamos los nodos del circuito. Básicamente, yo les voy a poner A, B, C y D. Va a ser D. Ahí está muy grande. Esta va a ser A. Esta va a ser B. Esta va a ser C. ¿Listo? Una vez que nosotros ya hayamos identificado los nodos del circuito, pues vamos a ver si en algún nodo podemos conocer directamente ya el voltaje para saber, para sustituirlo por ese valor. ¿Podemos conocer el voltaje en A?
Sí, ¿Cuál sería el voltaje de A? todavía seguirían siendo los 5 volts. Exactamente, se fijan, estamos midiendo entre la terminal positiva del voltaje y entre la terminal negativa del voltaje. Es como si nosotros midiéramos en paralelo a la fuente de 5 volts. Por lo tanto, tomando en cuenta A con respecto a tierra, tendríamos que aquí ya son 5 volts. ¿Conocemos el voltaje de B? ¿Hay otra fuente que esté entre B y tierra? No, ¿verdad? ¿Cómo podríamos conocer el voltaje de B? Pues si, por ejemplo, yo tuviera una fuente que estuviera conectada desde tierra al nodo B. ¿Ok? En este caso, sí conocería el voltaje de B porque este nodo está en paralelo con una fuente de voltaje. ¿Me explico? Por lo tanto, voy a decir que no conozco el voltaje en B. ¿Conozco el voltaje en C? Tampoco tendríamos que tener exactamente lo mismo, una fuente de voltaje en paralelo que esté conectada al nodo C. ¿Conozco el voltaje de D? Tampoco necesitaría de nuevo una fuente que estuviera entre D y tierra. Por lo tanto, ahora, ¿qué hacemos? Una vez que ya identificamos que solo conocemos el voltaje de A, planteamos el sentido de nuestras corrientes y comenzamos a formular ecuaciones. ¿Sale? En este caso, yo las corrientes voy a seguir tomando las que van en este sentido para tener diferentes opciones. Es decir, primero sabemos que el voltaje en A es de 5 volts. Lo voy a poner aquí, igual a 5 volts. Listo. Y pues básicamente yo voy a empezar a plantear las ecuaciones, las direcciones de la corriente como a mí me convenga. Aquí yo digo que, pues voy a empezar diciendo que la corriente A o la corriente 1 va de A a B. ¿Por qué? Es una consideración. Después aquí yo podría decir que esta corriente va hacia arriba, pero por lógica se puede deducir casi que va a salir de ese nodo. Aquí también vamos a poner que otra corriente sale de ese nodo y aquí que sale del nodo hacia la parte inferior derecha, pero que también sale hacia este otro nodo. Y por último, en esta DD, nosotros vemos que una corriente está entrando al nodo, por lo tanto una corriente tiene que salir de nuestro nodo. ¿Sale? Pero que no había dicho que íbamos a tomar. ¿Dudas con el cómo puse flechitas? No. No había dicho que íbamos a tomar el nodo que está en la de 8. ¿Mande? ¿Para qué había dicho que íbamos a tomar el nodo de 8? Necesitamos una referencia para medir los niveles de voltaje. Okay. Para saber hacia dónde va a correr toda la corriente. Si te fijas, toda la corriente llega a tierra. ¿Sale? Muy bien, lo siguiente pues lo vamos a ver en la siguiente clase.